Hola a todos, mi nombre es Ramón Urquiola y yo trabajo en Sidra Minerals Processing como gerente global de servicios con el tema de la implementación y la puesta en marcha de los PSTs. Esta presentación de hoy va a hablar un poco sobre, bueno, el tema principal, o como lo ven en la diapositiva, es el sentido de pertenencia con nueva data, desafíos y lecciones aprendidas en la integración de tecnología de punta en concentradoras de cobre. Esta presentación se dirige o habla un poco sobre la implementación del PST, que es una nueva tecnología, junto a las lecciones aprendidas y cómo hemos afrontado los desafíos en esta implementación de esta nueva tecnología. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Empezamos con el contenido. Hablaremos primero sobre el contexto global, dónde estamos ahora mismo con la industria minera y cuál es el contexto en el cual estamos aplicando esta tecnología. Luego, hablamos sobre el PST en sí, la aplicación de esta tecnología de medición de tamaño de partículas. El PST, me irán hablando, es el Particle Size Tracking, es el instrumento de medición de granulometría desarrollado por Sidra. Luego, hablaremos del cambio de paradigma al implementar una tecnología de punta como es el PST. El por qué a mí me importa es una pregunta que nos hacemos para hablar sobre por qué me importa esta implementación de tecnología. Luego hablaremos sobre el caso de estudio que se afronta en esta presentación, sobre lo que aprendimos en la implementación del Site Contract PST en una concentradora de cobre y luego las conclusiones. Ok, empezamos con el contexto global. ¿Cuáles son las tendencias actuales y cómo afectan el futuro de la minería? Ahora, estas tendencias y este contexto global se basa en la fuente que es Deloitte, Tracking the Digital Trends or Redefining Mining. Y bueno, esto nos habla sobre qué se está observando en la minera, en la industria minera globalmente y cuál es el contexto en el cual nosotros estamos aplicando esta tecnología, ¿no? Para un mejor desarrollo en el mundo minero, los stakeholders o las personas interesadas tienen que enfrentar unos desafíos como los lazos estrechos entre las mineras y proveedores para bajar el riesgo y aportar mayor valor. Entonces, este es un nuevo contexto que se está observando en la industria, que es que ya las mineras y los proveedores no solo se ven como una relación en la cual se compra un servicio o un producto, sino que también se ven como partners en el cual se juntan para proveer mayor valor y bajar el riesgo de cualquier inversión que se realiza, de manera que esta relación ya no es solamente una transacción, sino que también es una relación de partnership, de consultoría, donde el proveedor vela por la implementación y donde se ve que se integren correctamente estos servicios o este hardware que se le vende a las minas. Número dos es otro desafío de las mineras es adaptarse rápidamente a un mercado laboral más competitivo, tanto con nuevas normas de salud como con regulación tributaria. Entonces, esto habla de que, bueno, mientras va progresando, se va desarrollando la industria, el mercado laboral se ha vuelto más competitivo y, bueno, las industrias y las compañías se están adaptando a estas nuevas normas de salud debido a los eventos que se han dado en los últimos 2 años. Y por último, hablamos en este contexto global de que la industria está buscando levantar datos para obtener mejores beneficios económicos y cerrar las brechas entre tecnologías de información y tecnologías de operación para lograr una operación realmente integrada. Entonces, esto va un poco al punto número 1, que es que la industria busca liderar esta innovación integrando estas tecnologías en la operación, integrando estas tecnologías en el software también, de manera que los datos que se obtengan de estas nuevas tecnologías de punta se puedan integrar a esta operación del día a día y que se puedan concluir en un beneficio económico. Entonces, basado en este contexto global, pasamos a lo que es la aplicación de la tecnología para las mediciones de tamaño en partículas, ya que sabemos en qué se encuentra la industria. Es un hecho de que cada
ciclón en una planta concentradora, en un nido de ciclones, tiene un comportamiento distinto. Esto es ampliamente conocido, se sabe que no todos los ciclones funcionan igual. Basado en esto, nosotros nos preguntamos, ¿por qué los operadores no han podido contar con datos de cada ciclón individual, sabiendo que los ciclones operan distinto? ¿Cómo una operación asegura que está alcanzando su óptima recuperación si no saben cómo está clasificando cada ciclón? ¿Cómo se controla la variabilidad del proceso? ¿Cómo se puede esperar que una planta muela más grueso con el fin de aumentar tonelaje mientras no existe una manera de monitorear la clasificación para asegurar que la planta no llegue a exceder los límites del proceso? Entonces, lo que concluimos acá es que con las tecnologías tradicionales, las que existen hoy día, es imposible decir que una planta es totalmente optimizada. ¿Por qué? Porque no sabemos, los operadores no cuentan con datos de los ciclones individuales, los operadores no cuentan con datos a tiempo real, tampoco saben si la operación está alcanzando su máxima recuperación y no tienen manera ni de monitorear la variabilidad del proceso, ni de acercarse a estos umbrales del proceso de manera segura, aumentando el tonelaje, para lograr, bueno, ajustarse a los límites o a ajustarse a las demandas de la planta, ¿no? Entonces, basado en esto, nosotros concluimos, oye, con estas tecnologías es muy difícil saber que la planta está totalmente optimizada. Entonces, ¿la solución cuál es? Nosotros, como compañía Sidra, desarrollamos el SiteContract PST, que el cual voy a mostrar ahora en este corto video. Vamos a ver acá. Acá lo vemos. Entonces, voy a hablar un poco sobre este video. Acá se va a ver más de lo que yo puedo describir el SiteContract PST. El PST es una tecnología, un sistema que contiene una pieza de hardware, que es la pieza de hardware principal, que es la sonda, que va insertada en un agujero de 2 pulgadas en cada hidrociclón. Esto te permite que la sonda haga contacto con el flujo y las partículas que están en el flujo, las partículas que se clasifican en cada uno de los hidrociclones, y basado en un principio de operación empírica, la sonda va obteniendo la señal de partículas del flujo y esta señal cruda se transmite en esta sonda o en esta guía de ondas a un transductor. Este transductor y estas señales crudas nosotros los calibramos con muestras de cada uno de los hidrociclones para poder predecir el tamaño de partículas a tiempo real en cada hidrociclón. Entonces, este PST lo que te da es una medición a un tiempo de actualización nunca antes visto en la industria minera, a tiempo real en cada uno de los hidrociclones para poder optimizar la operación a un nivel de resolución nunca antes visto. Los instrumentos tradicionales no solo no te miden a tiempo real, a un tiempo de 2-3 segundos de actualización de la medición, sino que te miden en una parte del proceso donde no puedes optimizar ciclón a ciclón, ¿no? Y sabemos que, bueno, cuando en la minería se sabe muy bien que los ciclones no operan exactamente igual, por lo tanto, tener este nivel de control ciclón a ciclón es clave. Ahora, como se ve acá, las señales individuales de los PST se van a una caja de interconexión que recopila todos los datos para enviarlos al servidor. Y la otra propuesta de valor del PST que es importante es que estos datos van directamente al servidor. Y es un sistema que realmente está diseñado para un control automático y un control a tiempo real. Entonces, estos datos de granulometría, de indicadores del desgaste de los sensores, indicadores del abierto y cerrado de los ciclones, todo va a tiempo real a las pantallas del servidor de la planta concentradora, donde se observa la granulometría, el abierto y cerrado, las tendencias, el P80, todos estos tipos de parámetros de granulometría y de mantención de las ondas se observan a tiempo real en el servidor de la planta. Esto le permite al operador poder establecer estrategias de control, establecer umbrales de control automático y tener un instrumento que realmente te permite realizar pruebas donde tú ves los cambios a tiempo real. Puedes ver si ejerces un cambio en cierto parámetro del circuito, esto te ejerce un cambio subsecuente en la granulometría. Entonces, esa es la ventaja principal del PST. Voy a volver a la presentación.
Y bueno, acá en esta imagen se muestra, bueno, uno de los beneficios del PST de los cuales voy a estar hablando, donde el PST es un instrumento que te permite ver la granulometría y por lo tanto te permite controlar. Sin tener un instrumento, sin tener una medición, no puedes controlar, ¿no? Ahora pasamos rápidamente a la aplicación en sí de la tecnología y cómo se ve esto al tener esa medición, ¿no? La primera manera de aplicar esta tecnología y de usarla para tu planta concentradora es con la macroestrategia. La macroestrategia la definimos como el accionar de parámetros en el circuito de molienda para optimizar la granulometría. Parámetros en el circuito de molienda a gran escala, ¿no? Como la carga circulante, el tonelaje, la adición de agua al sump, la carga del molino, etc. Y esto se hace mucho más fácil al poder ver cómo estas variables afectan la granulometría. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que basado en yo poder ver la granulometría, que es una medición que me permite estimar la recuperación, ¿no? Yo puedo mover parámetros importantes de la planta que se alineen con la estrategia de control, de manera que yo pueda optimizar a gran escala. Esta es la macroestrategia. Por lo tanto, la macroestrategia llega a que tú puedes optimizar la producción neta de mineral, ya que puedes mejorar la proporción entre el tonelaje y entre la recuperación, que son los dos parámetros principales de la planta concentradora. En momentos donde se necesita más demanda, puedes optimizar la granulometría para optimizar el tonelaje y, por lo tanto, obtener una mayor producción neta de mineral, monitoreando la recuperación y monitoreando el tamaño de partículas, el tamaño de clasificación. La microestrategia es la utilización del PST para una aplicación a menor escala, pero que sigue siendo ventajosa, que es usando la medición del PST para abrir y cerrar ciclones de manera automática, de manera que se reduzca la variabilidad cuando tú abres y cierras ciclones que están por fuera del umbral de clasificación deseado. Y esto permite controlar, mantener la desviación estándar por debajo o en una meta para lograr una mayor recuperación, un mayor desempeño. Bueno, pasamos a, bueno, el PST en sí es la solución, en nuestra opinión, que hacía falta en el procesamiento de minerales, ¿no? Aquí se muestran las preguntas que nos hicimos. ¿Por qué los operadores no tenían estas herramientas? ¿Por qué no, cómo se controla la variabilidad? Entonces, esta brecha, esta parte que no existía antes, la cumplimos con el PST. Como les mencionaba, nos permite controlar el nivel de cada ciclón individual y la variabilidad de tamaño de partículas, un control automático de molienda, ya cuando tengas control de datos a nivel de ciclones individuales, y se puede ajustar el proceso a nivel macro para incrementar el tonelaje y mantenerse el rango de molienda deseado. Y por último, se pueden alcanzar mejores beneficios económicos al optimizar en el macro y en el micro, sobre todo cuando se implementan los datos entregados en un sistema de control automático. Ok, entonces, al implementar el PST, vamos a hablar un poco sobre el cambio de paradigma, no solo el PST, pero al implementar una tecnología de punta como el PST. Con las tendencias actuales en el mercado, una simple adquisición de equipos físicos no es una solución para convertir los desafíos de hoy en oportunidades para el futuro. Entonces, como hablábamos, la relación entre proveedores y mineras se ha desarrollado de manera que no solo es una relación de compra y venta, sino que es una relación para afrontar desafíos para mejorar la operación. Por lo tanto, es necesario para ese cambio de paradigma impulsar la innovación de manera que se requieren personas dentro de la organización que tengan una visión y comprensión de cómo se puede aprovechar una tecnología para llegar a nuevos alcances. Segundo, estas personas que tienen esta visión no solo deben tenerla, sino que también deben comunicar esta visión a los colegas para eliminar el miedo y el rechazo a una nueva tecnología, para eliminar las barreras de entradas que existen en toda empresa. Entonces, estos son los dos puntos importantes para poder ejercer ese cambio de paradigma que se requiere para implementar esta tecnología, ¿no? Ya que no solo es una tecnología que te va a dar una información nunca antes vista, a un tiempo de actualización nunca antes visto, sino que tienes que tomar esa información, que es bastante información nueva, y poder integrarla de manera de poder sacarle valor. Y esto requiere
afrontar ese cambio de paradigma. Tengo esto nuevo, ¿cómo lo voy a usar? Tengo estas cosas que se hacían antes, vamos a ponerlas en pausa para poder ver cómo usamos esta nueva herramienta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿por qué a mí me importa? Esta es la perspectiva del operador, ¿no? O del metalurgista. ¿Por qué a mí me importa? ¿Por qué tengo que yo trabajar con esto? No existe una innovación que no genere ningún temor, ya que nosotros tenemos nuestras costumbres y nuestras maneras de trabajar. Siempre hay personas que van a categorizar la innovación junto a riesgo. Entonces, ¿qué hacemos con este grupo de personas que tienen un sesgo o se inclinan más al rechazo de las cosas nuevas cuando este cambio pasa dentro de su organización? Y aquí van algunas ideas. Primero, impulsamos una participación activa a todo nivel de la planta desde el inicio del proyecto. Entonces, esto es clave, ¿no? Tiene que estar una participación de no solo la persona que tiene la visión, sino también los colegas que van a estar involucrados con el día a día. Segundo, comunicamos el por qué, el cómo y el qué siempre cuando hablamos de la innovación y no perdemos la visión. Desde mi punto de vista, el por qué es clave. ¿Por qué? Porque cuando vamos a implementar una nueva tecnología, no solo puede ser, oye, implementala y ya, haz esto, haz esto, haz esto. Eso no le da a la persona ese sentido de responsabilidad o de adueñarse de este proyecto. Cuando tú les dices a las personas, oye, vamos a implementar el PST porque tienes una medición a tiempo real, que te da una oportunidad que no te da esta manera antigua de hacer las cosas. Y le explicas el porqué de las cosas. Esto es, cambia de la noche al día la manera en la que puedes envolver al personal. Esto es realmente clave desde el punto de vista interpersonal. Y por último, educamos a todo el personal sobre la tecnología y cómo el cambio es un beneficio para su carrera profesional. Entonces, es clave que se alineen las metas colectivas y las metas organizacionales con las metas para la carrera o las metas personales, ¿no? Esto ayuda bastante. Si hay un incentivo de compensación, si hay un incentivo profesional para aprender sobre una nueva tecnología, sobre cómo se está moviendo la industria, esto hace que, bueno, que lo individual se alinee con lo colectivo. Esto ayuda mucho para que la implementación se realice de una manera más relajada y de una manera más suave. Pasamos ahora a las sugerencias que se basan en la experiencia. Antes de esto, las sugerencias que tenemos o la experiencia que tenemos ha sido basada en la implementación del PST, ¿no? Y el PST, a pesar de ser una tecnología relativamente nueva de los últimos 5 años, 6 años, ya tenemos penetrado el mercado bastante de una manera importante, ¿no? Tenemos confianza de las minas en las empresas mineras más grandes del mundo en más de 10 países en aplicaciones con minerales de cobre, de oro, de platino y de zinc en países como Estados Unidos, incluso en Alaska, que es una parte más remota de Estados Unidos. Tenemos en Sudamérica, en Brasil, en Perú, en Chile. Tenemos en Europa, en Bulgaria. Tenemos en Papúa Nueva Guinea. Y tenemos varias aplicaciones en África, en Ghana, en Sudáfrica y en el Congo. Entonces, esta penetración nos ha ayudado a obtener un gran conocimiento de cómo se aplica la tecnología en diferentes tipos de mineral, en diferentes operaciones. Y bueno, estamos también en una presencia, tomándolo en cuenta desde el desde el nivel de producción, también en los productores más grandes de cobre y de oro, Chile, Perú, el Congo, Estados Unidos, Zambia, y Australia, Estados Unidos, Ghana y Brasil. Ahora, el caso de estudio habla sobre la implementación del PST en una concentradora de cobre. El contexto es la experiencia de la implementación del PST en una gran minera donde se cumplieron los objetivos cuantificables establecidos para el proyecto. Antes de finalizar el proyecto, se reflexionó junto al cliente las lecciones aprendidas que nos sirvieron como una guía para la mejora en los futuros proyectos de implementación de tecnología del PST. Entonces, estos son los siguientes puntos, ¿no? En este caso de estudio, las recomendaciones o las reflexiones fueron los siguientes. Al implementar la tecnología, el punto principal, uno de los primeros puntos que se tomaron en cuenta fue que se debe siempre tomar inventario de los límites actuales del circuito de molienda antes de iniciar la implementación de una nueva tecnología para entender los cambios cuando llegan a pasar. ¿Qué significa esto?
Toda tecnología tiene al implementarse, tiene una meta, ¿no? Ya sea el beneficio económico, ya sea la recuperación, aumentar el tonelaje. Entonces, tomar inventario de cómo estaba el proceso antes y después es clave para poder saber si realmente se lograron los objetivos. 2. Se recomienda que todo equipo involucrado en el proyecto desafíe las maneras actuales de la operación y explorar las condiciones del proceso de la planta con nuevos ojos. Entonces, tener la mente abierta es clave. Al tener información nueva, se debe buscar operar fuera de los límites previos de operación y buscar encontrar estos territorios que antes no eran monitoreados, pero eran valiosos. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Poder usar el instrumento para encontrar nuevos puntos del proceso, empujar el tonelaje, empujar la recuperación, buscar puntos de operación donde se pueda extraer más valor. Vamos al siguiente. Se repite la importancia de incluir a los operadores y al personal de área de control desde el inicio del proyecto. De nuevo, esto es clave. Al final del proyecto se busca que los datos y el uso del instrumento en sí no se quede en un pequeño grupito dentro de la planta, ¿no? Que esto quede implementado en el día a día, que sea parte de la operación. ¿Cómo esto se forma parte de la operación? Esto tiene que tener la aprobación, tiene que tener la socialización correcta del instrumento con el personal de operación. De manera que, y para lograr esto, nosotros tenemos que incluir al personal de operación desde el inicio para que se vean familiarizados, realizar los entrenamientos desde el inicio del proyecto. Es clave hacer esta socialización de la tecnología. Y por último, se debe anticipar al cliente que al contar con estos datos previamente desconocidos, no solo será visible en las mediciones o los datos en sí, sino que habrán nuevas anomalías que pueden generar un diagnóstico de problemas del proceso no relacionados con el funcionamiento del sistema. ¿Qué pasa muchas veces? Al tener una medición a tiempo real, estás monitoreando constantemente cosas que antes pasaban completamente desapercibidas, que vas a poder ver. Ahora, todo esto no es accionable o no es necesario accionar, o algunas cosas sí, pero no porque existe una anomalía significa que es culpa del instrumento. Vas a descubrir cosas nuevas en la operación que no habías visto anteriormente. Y es clave poder ejercer el juicio para saber monitorear, qué hacerle seguimiento y qué hacerle seguimiento desde el punto de vista del proceso y desde el punto de vista del instrumento. Ok. Seguimos acá. Junto a estas observaciones y estos aprendizajes, hubo comentarios muy importantes de cómo reflexionamos a partir de la implementación de la tecnología. Y uno de los comentarios más importantes que nos hicieron fue, lo leo acá la parte que resaltamos, lo positivo es que se puede ver la información de cada ciclón individual y lo negativo es que se puede ver la información de cada ciclón individual. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos una cantidad de información importante que debe ser procesada. No es fácil recibir toda esta información y poder procesarla para extraer valor. Entonces, ¿cuál es la ironía de esto? Que bueno, que tenemos información importante y eso es muy positivo, pero ahora tenemos demasiada información y tenemos que ver qué hacer con ella y eso es lo negativo, ¿no? El trabajo que debemos hacer. Entonces, la lección ahí es que, de nuevo, volviendo a la relación entre el proveedor y la minera, por eso vamos más allá de solo vender un equipo. El más allá es que los apoyamos como consultores, como partners, para involucrar al personal correcto, para buscar que se implemente la medición y para buscar que se obtenga un beneficio económico de la implementación de esta medición. De manera que no se quede solamente en que tienes una información de gran escala nueva, sino que también puedes ejercer métodos para traducir esta información en un beneficio económico. Se concluyó que la tecnología del PCT tiene un gran potencial y que puede aplicarse para obtener una gran cantidad de beneficios que esta tecnología ofrece, ¿no? Entonces, a partir de este desafío, se observa que la información es importante, pero que existe el potencial de esta información. Y la segunda cita que salió de esta experiencia es que la tecnología del PCT permite mejorar el control del P80 por ciclón y control del tonelaje sin afectar el P80 drásticamente, ¿no? Entonces está ese trade-off. Puedes controlar el tonelaje, puedes impulsar
en los momentos donde el estado macroeconómico te indica que debes impulsar. Sin embargo, puedes controlar el P80 y la recuperación de una manera más precisa. Y la planta concentradora puede identificar estos cuellos de botella para optimizar el P80. Y bueno, pasamos ahora a las conclusiones rápidamente. Es absolutamente esencial tomar en cuenta las mejores prácticas para poder ejercer esa mejora continua y poder, especialmente en proyectos de innovación tecnológica, para poder alcanzar las metas del proyecto y controlar las expectativas con el personal involucrado. Segundo, con cualquier implementación o cualquier cambio de paradigmas van a haber desafíos en el camino de la implementación de tecnología y es necesario tener en claro la situación base para comparar con la situación final. Esto es clave. Tienes que saber cómo estabas en el antes y después para poder separar los problemas y poder saber a dónde se llegó con la implementación de este equipo. Ok, y termino con, muchas gracias, y termino con esta cita de David Wong. La nueva tecnología no es ni bueno ni malo en sí. Todo depende de cómo las personas eligen utilizarla. Muchas gracias.